Hermano, vamos hoy, 1 de julio, al tema y a la reflexión de la palabra del Señor, la cual se encuentra centrada en el mismo pasaje que estuvimos trabajando, revisando y reflexionando hace una semana, el último domingo de junio, el domingo anterior. Por lo tanto, le pido, le ruego que abra su Biblia en ese mismo pasaje. ¿Ya? ¿Lo abrió? En el mismo pasaje del domingo pasado. Ya le ayudo. Mateo capítulo 6. Bien, muy bien. Qué bueno que se vienen incorporando otros hermanos a este culto de hoy domingo. ¿Ya? Y por lo tanto, como usted tal vez no pudo estar el domingo pasado por distintos motivos, quiero revisar con ustedes partes, no con la misma velocidad, por supuesto, sino que rápidamente, pero para que también esté al día con lo que hemos estado mirando. Mateo capítulo 6. Mateo capítulo 6. Cuando hemos entrado a este tiempo de ayuno y oración, desde el domingo pasado el tema era hacia los 40 días de ayuno y oración. Pero hoy domingo, ya que estamos al otro lado, se llama en los 40 días de ayuno y oración. No tuve que hacer gran esfuerzo en cambiarle el título. ¿Ya? Fue más fácil ahora. Así que ya que estamos en los 40 días, hablemos y miremos justamente este pasaje de la palabra del Señor en el tenor de poder tener el corazón, la actitud, hermano, la disposición que a Dios le agrada para poder estar viviendo estos 40 días, no según y de acuerdo a mi acomodamiento, al contrario, yo acomodarme a la palabra de Dios y no que ésta se acomode a mí, ¿ya? O se acomode a nuestra cultura, sino que de verdad todo lo contrario. Mateo capítulo 6, versículo 1 al 18, aparecen allí tres bloques importantes acerca de la vida espiritual. Tres bloques importantes y que tiene que ver con nuestra disciplina del Señor. Mateo 6, del 1 al 4, habla al principio de que el Señor, son palabras de Jesús, guardaos, o sea, cuídense, eso quiere decir, cuídense de hacer vuestra justicia o de hacer vuestras cosas buenas, ¿ya? Para que sean vistos de los hombres, de otra manera no tendrán recompensa de vuestro Padre. Luego dice, cuando des limosna o cuando ayudes a alguien, ¿ya? O cuando seas generoso o generosa con alguien, no lo hagas tocando trompeta delante de ti, porque así lo hacen ¿quiénes? Los hipócritas en las sinagogas, que eran estos templos hebreos, ya en las tierras de Israel. O lo hacen en las calles, y lo hacen ¿para qué? Para ser alabados por los hombres. Y Jesús dice, de cierto que al hacerlo así, ellos ya limosna, no sé parte quién, de los hombres. Y luego agrega, más cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, o sea que sea en secreto, para que tu limosna, como dice ahí, sea en secreto. ¿Y quién ve en secreto? El Padre. Y la recompensa vendrá de el Padre. Y eso es lo que uno quiere, ¿ya? No hacerlo para que me vean. Luego, el segundo bloque parte desde el versículo 5. Cuando ores, ahora pasa la oración. No lo hagas como vuelve a subrayar esta palabra. Porque ellos, ¿cómo lo hacen los hipócritas cuando oran? ¿Cómo oran los hipócritas? ¿Cómo lo hacen? Ellos oran en pie, en los templos, en las sinagogas, oran en las esquinas de las calles, como tenían un horario para orar en el día, y si estaban en la calle haciendo un trámite, una actividad, allí se colocaban a orar, ya a la vista de todo el mundo. ¿Para qué? Para ser visto por los hombres. La intención de ser visto. De cierto, ya tienen ¿de parte de quién? De los hombres, ¿ya? Pero tú cuando ores, dice, entra en tu aposento, en tu pieza, en tu lugar, cierra la puerta, ora a tu Padre que está justamente allí en el mismo lugar que es secreto, y el Padre que ve en lo secreto, ¿de dónde vendrá la recompensa? Del Padre. Y orando, dice, agrega, no usen vanas repeticiones como los gentiles, o sea, los paganos, que hablan, que piensan que por su palabrería repiten lo mismo una y otra vez, no se hagan semejantes a ellos. Vuestro Padre sabe de qué cosas tienen necesidad. Hablemosle directamente al Señor lo que nos está sucediendo
¿ya? Y seamos sinceros, claros con Él, como nos comunicamos con la persona que más amamos en el mundo, y en este caso es el Señor. El tercer bloque parte desde el versículo 16. Aquí está el ayuno. Cuando ayunéis, no sean austeros como los hipócritas. ¿Quiénes son los austeros? Esos que se maltratan, se flagelan a sí mismos y ponen cara demacrada, y mientras más sufren, creen que son más espirituales. Acá no hay nadie, ¿cierto? Entonces los austeros son así, son hipócritas, dice el Señor. Ellos demudan, o sea, descuidan su apariencia, demudan su rostro. ¿Para qué? Para que al verles la cara, de solo verles la cara, está ayunando. Qué espiritual, quizás de cuándo que está ayunando, por la cara que trae. ¿Ya? Ellos demudan su rostro porque quieren mostrarle a los hombres que ellos están ayunando. También ya tienen su recompensa. Pero tú cuando ayunes, ¿qué dice la palabra? Unge tu cabeza y lava tu rostro. Acá dice la versión NBI, pero tú cuando ayunes, perfúmate la cabeza y lávate la cara. O sea, no despreocupes tu aspecto. ¿Para qué? Para que no muestras a los hombres que ayunas, sino que ¿a quién? Solo a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Nos damos cuenta que estos textos se van repitiendo ciertos elementos de un bloque a otro. ¿Notó qué es lo que se va repitiendo? ¿Sí? Entonces, si eso se va repitiendo, hermano, cuando uno lee la Biblia, a eso hay que ponerle atención, porque la intención del Señor, del Espíritu Santo, es llamar nuestra mirada a aquello que nos está diciendo claramente. Entonces, el domingo pasado hablábamos de que esto está en el Sermón del Monte, que esto habla de las disciplinas espirituales que todo creyente debe tener, que tenemos 3 bloques de cómo ayunar, cómo orar, cómo orar y cómo ayunar. Y además en estos 3 bloques hay una advertencia que está resumida en una sola palabra. ¿Cuál es esa palabra? Muy bien, hermanos. La advertencia que se da en una palabra es que no seas hipócrita. Lo que aparece en el versículo 2, versículo 5, versículo 16. Les contaba que la palabra hipócrita, que está en griego, viene de hipócrisis, que se divide en esas 2 palabras, hipocristes, máscaras, respuesta, según lo que está ahí, según las flechas. Por lo tanto, al unir las palabras, el significado de hipócrita es una persona que siempre responde usando una máscara. O sea, tú no ves lo que hay detrás de esa máscara, porque se pone una máscara para aparentar piedad, para aparentar sufrimiento, para aparentar que es bueno, pero lo que persigue una hipócrita es que lo vean, que lo aplaudan, que lo elogien, ser el centro de la mesa, que todo el mundo vea el grado de espiritualidad que tiene, el compromiso que tiene con el Señor, y todos terminen hablando de Él. Entonces, cuando ayuda, cuando ora o cuando ayuna, no lo hace con sinceridad, sino lo hace con otra intención. ¿Cuál es la intención? ¿Cuál es la intención, hermanos? Ser visto, que lo vean. El hipócrita quiere ser visto. El hipócrita habla de sí. Es fuerte la palabra hipócrita, ¿eh? Es fuerte. La uso porque está en la Biblia. Y si es fuerte, entonces que nos golpee donde es necesario para que estemos lejos de tener una actitud entonces como esta. Es como la mentira, porque se pretende ser alguien que no se es, dice allá arriba, engañando a los demás. Por lo tanto, estos pasajes nos hablan de que un hipócrita responde con una máscara, o sea, porque quiere ser visto por los otros, como lo dice el versículo 1, 5 y 16, y además es un austero. Vive con austeridad, y esa austeridad, eso justo, eso preciso, esa rigidez con la que vive es para mostrarle que él está siendo espiritual. Hay un pensamiento que de pronto uno ve en el mundo evangélico, que como que mientras más sufres, más espiritual eres. O que el sufrimiento está ligado con la espiritualidad. Mientras más sufres, cuando ayunas, mientras más te cuesta, este ayuno que me costó, este ayuno que fue difícil, tiene que haber sido porque Dios me escuchó. No, esto sí que fue espiritual. Entonces asociamos el sufrimiento del cuerpo, esa sensación de hambre, ese difícil que pasen los minutos, las horas. A esta hora voy a terminar el ayuno. Pucha, que queda harto.
Entonces ese momento, ese tiempo en que más sufro y más difícil se hace, más mi carne está sufriendo, en el pueblo evangélico y en muchos sectores se asocia a espiritualidad. Pero la Biblia no lo dice así. Dice la Biblia, no seamos austeros. Ayunemos, oremos, ayudemos, que no lo sepa nadie. Que solo lo vea el Señor en secreto, porque en secreto ahí está Él. Entonces, al empezar estos 40 días, primero, hermanos, que los ayude el Señor a estar lejos de cualquiera de estas actitudes. Por lo tanto, a partir de hoy día, y aquí comienza lo que corresponde al tema de hoy, en rojo ustedes verán, si ya el domingo pasado veíamos una advertencia que debíamos evitar y debemos evitar, aquí en las letras en rojo están precisamente cómo debemos realizar estas 3 actividades o estas 3 disciplinas unidos al Señor de acuerdo a la voluntad de su Espíritu. Cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha. Ya lo leímos. Para que tu limosna sea en secreto. ¿Correcto? ¿Sí? En el segundo bloque, cuando ores, ahí en rojo está lo que sí el Señor nos dice que hagamos. Cuando ores, ya lo decía, entra en tu aposento, en tu pieza, en tu dormitorio, donde estés solo, cierra la puerta, que no hayan interrupciones, que te puedas concentrar, que puedas orar al Padre, que puedas compartir con Él sin interrupciones. Ora a tu Padre en secreto, y tu Padre que ve los secretos, ya sabemos lo que dice a continuación. Porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad. Y en el otro bloque del ayuno, el ayuno que es agradable a Dios, cuando ayunes, unge a tu cabeza, lava tu rostro. Así que hermanos, los que estén ayunando en el día de hoy, y lo hagan en los próximos 39 días, hagámoslos de esta manera. Busquemos al Señor en lo secreto. Si bien es cierto, vamos a tener reuniones aquí, como el día domingo, como el día sábado, como el último día, el 9 de agosto, como en los retiros que ya les informé, y vamos a estar públicamente aquí, pero ese es otro contexto, como iglesia, como cuerpo. Allí no es problema estar orando, ¿ya? Y estar clamando delante del Señor. Ahí no cerramos la puerta, abrimos la puerta, pero en el escenario personal de mi devocional y mi relación con Dios debe ser cerrada la puerta y orar a mi Padre que ve en los secretos, y tu Padre que ve en los secretos te recompensará en público. Por lo tanto, hermanos, en Marcos capítulo 9, versículo 14 al 29, vamos a encontrar una razón por la cual ayunar. ¿Por qué ayunar? Pastor, ¿por qué pusieron estos 40 días de ayuno y oración? ¿Por qué no podríamos haber seguido sin este tiempo? ¿Por qué ayunar? Porque ¿a quién le cuesta ayunar acá? No levante la mano. A todos, y seguramente a todos, de una manera u otra. No es fácil, ¿ya? Y por supuesto que ayunar significa prepararse desde el día anterior, ¿ya? No amanecer, a ver, hoy día voy a ayunar. Prepararse en su corazón, en su mente, su cuerpo, preparar el tiempo y el momento y elegir el día en que lo voy a hacer de tal manera que me pueda dedicar a la meditación, a la lectura de la palabra, a la oración, donde no me interrumpan mayormente mis compromisos. En Marcos capítulo 9, versículo 14 al 29, hay un episodio de Jesús donde el ayuno está aquí, en este relato. Cuando llegó donde estaban los discípulos, ¿quién? Jesús, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente viéndole se asombró y corrieron donde Jesús, a él, y les saludaron. Dice que él les preguntó, el Señor, ¿qué disputáis? ¿Qué discuten con ellos, con los discípulos? Y respondiendo uno de la multitud dijo, Maestro, traje a ti mi hijo que tiene espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma, ¿qué hace? Le sacude, echa espumarajos, cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera. ¿Qué pasó con ellos? No pudieron. Y respondiendo él les dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Y les dice, traédmelo. Y se lo trajeron. Y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra, ¿qué hacía?
se revolcaba echando espumarajos, en este caso por la boca. Jesús pregunta al Padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? ¿Desde cuándo? Desde niño. Y muchas veces, sigue respondiendo el Padre, y muchas veces le echa o en el fuego o en el agua para matarle. Y termina diciendo: pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. ¿Cómo termina el relato? Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Leámoslo juntos. Si puedes creer, al que cree, todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda mi incredulidad. Ayuda mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud ya empezaba a agolparse, reprendió al espíritu inmundo diciéndole: espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió y él quedó como muerto, de modo que muchos decían, está muerto, no se movía. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Cuando él entró en casa, sus discípulos tenían una pregunta. ¿O no? Tenían una pregunta, tenían una gran duda. ¿Por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Lógico. Y él les dijo: este mal, con nada puede salir sino con oración y ayuno. ¿Qué es lo que ven ustedes, hermanos, en este relato? Si usted tuviese la oportunidad ahora de poder expresar, es difícil en estos minutos que nos quedan, pero ¿qué le deja esta historia a usted? ¿Qué le deja pensando esta historia a usted? Resulta que en los versículos anteriores, al empezar el capítulo 9, no lo leímos, pero si mira su Biblia, ¿qué hay en los capítulos anteriores? En los versículos anteriores, el Señor había tomado a 3 de sus discípulos y se había ido a un monte, y en el monte había ocurrido algo celestial. Las vestiduras de Jesús se habían vuelto tan blancas que no había persona alguna en el mundo que pudiese hacer eso posible, emblanquecer las ropas de alguien. Las ropas de Jesús destellaban de blancura, y vino la gloria del Señor, una voz del cielo, y el Padre se hizo presente: este es mi Hijo amado, en él confiad. Y estaban ahí los discípulos viendo esa escena arriba en el monte. Los demás no tenían idea, y cuando ven esto: Señor, yo aquí haríamos una enramada, una para ti, una para los profetas, porque se presentaron los profetas. También estaba Moisés, Elías y había Eliseo, y estaban los profetas allí. Y cuando se presentan, ellos quieren hacer algo especial y quedarse, porque esta era la gloria. Estar en el monte, estaba ocurriendo algo que ellos no imaginaban. Cuando eso termina, cuando eso finaliza, dan ganas de quedarse arriba. Dan ganas a veces de no irse del culto. Dan ganas de no terminar la alabanza. De repente estamos en un momento especial. Dan ganas de que no termine. Pero llega el momento de bajar, y cuando bajan, descienden del monte, se encuentran con este relato que acabamos entonces de leer. Se encuentran con este relato. Hermanos, en este relato, en este tema, y no sé cuántos han leído el libro Sígueme, que algunos lo compraron dentro de la semana. No sé cuántos lo han leído. No sé cuántos pasaron por este relato. Porque lo que estoy compartiendo y repasando lo que está relatándonos este libro, porque hay un comentario de esta historia. ¿Qué es lo que está sucediendo? Mientras unos discípulos quieren quedarse en la gloria, en el cielo y con el Padre, y quedarse ahí y no bajar y no encontrarse con la realidad de cada día. Uno a veces quisiera quedarse acostado en la cama, o quedarse en su cama y no enfrentar el vil mundo, como se dice, no enfrentar las responsabilidades y no enfrentar lo que tengo que enfrentar. Me gustaría quedarme y no salir al mundo, como dicen algunos, como si el mundo fuera una micro. Paren la micro que me quiero bajar. ¿Me entiende? Como que no quisiera conectarme con la realidad. Y los discípulos en el monte de la transfiguración de alguna manera querían quedarse allí, pero tienen que bajar. Y cuando bajan, ¿con qué se encuentran? Con la necesidad que el mundo tiene. Hermanos, este padre con su hijo enfermo representan el mundo necesitado de hoy. Sus compañeros, sus vecinos, la gente que está afuera, desesperada,
ha dejado la palabra de Dios, se ha olvidado de Dios creyendo que es el mejor camino. Pero nos hemos encontrado con una sociedad que hoy día necesita a Dios más que nunca. Con un mundo que necesita volver a lo que rechazó el día de mañana. Por lo tanto, hoy día vuelve a comprobarse la necesidad de que la palabra de Dios esté en nuestras manos, en nuestro corazón, y se ponga en la mesa de nuestras universidades, colegios, trabajos. Y usted, ¿dónde está trabajando, hermano? No se avergüence, háblele a la gente que el Señor puso estos principios, puso estos valores. Y es lo que resulta, la vida tiene sentido cuando vivimos la palabra de Dios. Dios estableció el modelo perfecto. Así que no venga el mundo, no vengan autoridades, no vengan proyectos a decirnos que la vida debe ser de esta manera. No es así. Y como iglesia vamos a ser enfáticos en decirlo. Como pastor también. La palabra de Dios es la fuente de vida que da sentido a nuestra existencia. Ahí están los principios, ahí están los valores. Para el matrimonio, para la vida, para los hijos, para el hombre de negocios, para la relación en el hogar. En fin, muchos temas están en la palabra de Dios. Y es tiempo de volver a la palabra de Dios. Y en medio de esta necesidad, Jesús desciende con los discípulos y se encuentra con un mundo necesitado representado en el Padre y en el Hijo. Vine a tus discípulos, ¿y con qué se encontró? Con que los discípulos no lo pudieron ayudar. Y más encima se encontró con una discusión. Estaban discutiendo, estaban alegando, estaban reclamando. Estaban los fariseos, está ahí en el texto. Estaban los fariseos disputando justamente con los discípulos. Tenían una disputa tal vez teológica. Tenían una disputa doctrinal. ¿De qué disputaban? Seguramente de lo que responde el Padre. Traje mi hijo a tus discípulos que tiene tal tema, tal situación y no lo pudieron ayudar. Hermanos, muchas veces en las iglesias, en vez de actuar y ayudar, disputamos, reclamamos y no entremetemos en detalles, discusiones menores. Cuando afuera hay un padre y un hijo, y un padre que está buscando quién me puede ayudar a mi hijo. ¿Quién puede ayudar a mi hijo? Lo traje a la iglesia y no lo pudieron ayudar. ¿Podrá ser que los discípulos representen la iglesia? No sé, pero los discípulos eran los seguidores ¿de quién? Los discípulos eran los seguidores de Jesús. ¿Y quiénes somos nosotros? También los seguidores de Jesús. ¿Será que alguna vez alguien traiga una necesidad y golpee nuestra puerta y no seamos capaces de ayudarlo? ¿Le ha sucedido a usted que ha venido una persona y no ha sabido qué decirle? ¿Qué hacer por esa persona? Este padre trajo a su hijo y sus discípulos. Tal vez, ¿qué hicieron? ¿Qué se pusieron a hacer? Tal vez lo que mejor sabían hacer o lo que más habían visto hacer, que es orar y pedir. Y tal vez, ¿qué hacer? O gritar. ¿Se acuerdan los profetas de Baal allá en el Antiguo Testamento? Que gritaban y se laceraban su cuerpo para pedir que sus dioses... No sé qué habrán hecho los discípulos para pedir la ayuda sobre este padre y sobre este hijo, pero no lo pudieron ayudar. Hermanos, este pasaje nos habla de poner la atención en lo importante. Dejemos de discutir, dejemos de estar en las cosas rudimentarias. La iglesia de la Florida y cada iglesia debe crecer y avanzar por más. Avanzar, porque el tiempo se acaba. El Señor ya viene, está a las puertas, dice el pasaje de Santiago. Por lo tanto, no podemos perder el tiempo. Es verdad, usted quiere tener casa, usted quiere tener un mejor trabajo, usted quiere tener un mejor auto, usted quiere tener un mejor futuro. Hágalo, bien, perfecto, todo lo tenemos que hacer. Pero no olvide el norte. No olvide que usted es un hijo, una hija de Dios y vive para el Rey de Reyes y Señor de Señores. A Él servimos, a Él vamos y todo esto quedará acá. Por lo tanto, es tiempo de servir, de trabajar. El Señor le está llamando. Deje lo demás. Ponga la mano en el arado. No mire para atrás, mire para adelante. Entonces, Jesús se encuentra con esta realidad. Generación de incrédulos. ¿Qué decía? ¿Hasta cuándo los he de soportar? Y traen entonces al joven. ¿Desde cuándo que le pasa esto? ¿Desde cuándo que le pasa esto? Bueno, ese es un tema para otro, desde niño. Lo que pasa con nuestros niños. Un tema para otro sermón seguramente. Y el padre pasa a explicar
Y luego ustedes ven cómo el Señor, tomando esta necesidad, es capaz de responder a lo que la gente, a lo que un hombre, una familia necesita. A veces como pastor me reflexiono en esos tiempos, no sé, como iglesia estaremos respondiendo las preguntas que el mundo se está haciendo, o estaremos respondiendo preguntas que el mundo no se está haciendo. Como iglesia, ¿cuáles son las respuestas que estamos dando? Y las respuestas que estamos dando deben estar en sintonía con las necesidades que tiene la gente. Hoy día estamos viviendo una época difícil. Proyectos de ley donde se nos habla del matrimonio igualitario, el tema de la identidad de género, la igualdad de género, la adopción de hijos y tantos otros temas que usted sabe y usted recuerda. ¿Cuál es nuestra respuesta como iglesia al mundo de hoy? ¿Cuál es nuestra respuesta a ese padre que tiene a su hijo enfermo? ¿Cuál es nuestra respuesta como iglesia a aquel que perdió a un ser querido, que por tanto tiempo pidió para decir finalmente que Dios nunca me escuchó, es que Dios no me ama? La respuesta, aquí vemos un padre desorientado, confundido, creyendo que trayéndolo a sus discípulos, la respuesta estaría, pero no está. Hermanos, la respuesta está en el Señor. Por eso que es tan importante desde hoy día, en estos 40 días, ponernos en las manos del Señor, porque Él es el que salva, Él es el que sana, Él es el que santifica y Él es el Rey que pronto viene. Por lo tanto, Él debe estar adelante de nuestras vidas, Él debe estar adelante de nuestra iglesia, Él debe estar adelante de nuestros matrimonios, de nuestra relación, de nuestro tema con nuestros hijos, en el trabajo. Él debe ir adelante. Muchas veces podemos tal vez estar haciendo las cosas en la carne, humanamente, en nuestros propios recursos. Probablemente los discípulos así lo hicieron y no lo pudieron conseguir. Finalmente este hijo es devuelto a ese padre sano. Amados hermanos, esa es la satisfacción que debe haber en la iglesia. Que la gente venga y se vaya sana. Sana del corazón. Sana de su atadura. Sana de esas ideas que tenía en su cabeza y que la gente se la implantó. Sanas de una relación tormentosa del pasado. Que la gente se pueda levantar, porque hay espíritus, y no estoy hablando de espíritus demonios absolutamente. Hay esos espíritus que azotan la vida de hombres, de mujeres, mujeres que están siendo violentadas, hombres que están sufriendo un tormento donde la sociedad ha ejercido una presión tan fuerte sobre las personas que muchos lamentablemente no tienen o creen no tener otra opción que terminar con sus vidas. La iglesia debe ser el lugar donde el Padre trae a su Hijo y la iglesia la ayuda. En el nombre del Señor. Hermanos, este padre representa y este hijo a ese mundo. Y los discípulos se quedan con la pregunta: ¿cómo es que no pudimos ayudarlo? ¿Qué pasó con nosotros? ¿En qué estábamos concentrados? ¿En qué nos habíamos dejado llevar? Porque probablemente nos pase que nos dejamos llevar, nos desconcentramos y no ponemos el corazón donde el Señor nos está llamando a poner el corazón. Hermano, ¿por qué usted es parte de esta iglesia? ¿Por qué llegó a este templo? Hermano, ¿para qué estábamos nosotros en esta comunidad llamada iglesia? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Cuál es su propósito que el Señor puso en su corazón? ¿Para qué está acá? ¿Para qué está acá? No solo para un culto, ¿cierto que no? Es más que un culto. El Señor tiene propósitos. Y hermanos, esto nos está llevando a poner la mirada afuera. Muchas veces la tenemos puesta adentro, en discusiones, polémicas, temas nuestros, cosas materiales, y nos desconcentramos. ¿Saben qué? Los fariseos y los discípulos disputaban entre ellos. Mientras que pasaba, el padre con su hijo ahí al lado. Mientras ellos disputaban, el padre con su hijo esperando a ver quién me ayuda, quién ayuda a mi hijo, mientras ellos envueltos en otras cosas. Es tiempo de volvernos al Padre y a este hijo y ayudarlo. Por eso, hermanos, dentro de lo que tenemos como oración en estos 40 días es orar por el plan de Dios para la iglesia de la Florida. O sea, ¿cómo lo vamos a realizar?
no estoy diciendo que no sepamos lo que tenemos que hacer, pero ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Tenemos que evangelizar? Amén, eso está claro en la palabra. No tengo que preguntarle al Señor, Señor, ¿quieres que evangelicemos? No, tenemos que evangelizar. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Tenemos que enseñarle a todos los creyentes la palabra de Dios? Amén. ¿Tenemos que ayudar, como decía, cuando des limonas, tenemos que ayudar a los necesitados? Amén. O sea, hermanos, lo que tenemos que hacer está en la palabra. No tenemos que descubrirlo, pero tenemos que rogar y pedir al Señor que nos muestre. Señor, ¿cómo quieres que lo hagamos? ¿Cuál es el proyecto? ¿Cuál es el plan? ¿De qué manera? Le has dado a la iglesia de la Florida un bonito templo, un gran edificio. Muchos se maravillan, una cantidad de espacios. Muchos quieren hacer reuniones aquí y piden el templo porque por la ubicación necesitamos más estaciones. ¿Estará relacionado esta infraestructura con el plan de Dios para la iglesia? ¿Será que debido al lugar físico al que el Señor nos ha dado y le ha dado a la iglesia, que esto representa una responsabilidad? Y ser administradores, muy buenos administradores de esto que puso en las manos de cada uno de ustedes. Sí, hermanos. Así que vamos al Señor y vamos a pedir que Él nos ayude a interceder por estos tres motivos. Estos tres motivos en estos 40 días. De tal manera que la gloria del Señor se manifieste. ¿Está usted cansado? ¿Está usted dispuesto a ayunar estos 40 días? ¿Lo está mirando como de lejos, como que es difícil? No sé, voy a ver. No sé si venga. Hermanos, hoy quiero orar y pedir por todos los hermanos que estén trabajados, cargados, cansados, para que pueda haber en sus vidas disposición de ánimo para ponerse en las manos del Señor y doblar sus rodillas, orar, ayunar y clamar. Y como iglesia toda, estemos todos buscando al Señor, porque la iglesia no ha sido concebida como individualidades, sino como cuerpo. Y la iglesia debe estar como cuerpo, clamando en estos 40 días. Vamos a orar. Póngase en pie y ahí donde usted está en su puesto, vamos a orar al Señor y pidiéndole al Señor que nos pueda ayudar. Señor amado, Padre eterno, póngase en pie y comience a rogar ahí en su puesto. Estamos pidiendo este primer día, este primer domingo, por la disposición de la iglesia, por el corazón de cada hermano y de cada hermana, para que pueda estar dispuesto a ayunar y orar. Señor, escúchanos. Señor, óyenos en esta hora. Señor, mira nuestro corazón. Son tiempos peligrosos, difíciles, y por muchos lados la iglesia se ha acomodado en su puesto, se ha acomodado en su rutina. Los miembros se acomodan en sus actividades, tal vez, Señor, cuando hay mucho que entregar, mucho que dar, mucho que trabajar, mucho que sembrar para poder cosechar. Por eso en esta hora, Señor, queremos rogar y pedir, como tu palabra lo decía, que nos ayudes a ser generosos, que nos enseñes a orar y nos enseñes a ayunar. Es decir, que nos ayudes a acercarnos a ti de corazón sincero, para buscar tu rostro en el lugar también de lo secreto, allí donde tú estás presente. Amado Señor, te damos las gracias. Gracias por estar aquí. Gracias por tu presencia. Gracias por tu amor. Señor, hay mucha necesidad entre nosotros también como iglesia. Mucho por qué clamar y rogar. Cuando el tiempo se está acabando y cada día que avanza es un día menos, queremos pedir tu misericordia cuando hay un mundo grande, una ciudad, una comuna de la Florida, una ciudad tan grande como Santiago y todo este país, tan necesitado. Señor, que nos ayudes a ser la iglesia, Señor, revestida de poder, revestida de gracia, con un amor genuino que viene del cielo, de tal manera que podamos ver a ese padre con su hijo en brazos, tal vez atormentado, han tal vez probado tantas cosas y no ha habido quien los ayude, pero en la iglesia la gente puede encontrar lo que no encuentra afuera. Ayúdanos, Señor, para hacer y hacer de este lugar el lugar que tú quieres que sea.
Señor, nos inclinamos ante ti y pedimos que nos ayudes a recorrer este camino que tenemos por delante, 40 días, como el pueblo de Israel, esos 40 años en el desierto, como Jesús mismo, esos 40 días allí en el desierto, ayunando y también siendo tentado por el diablo, pero terminando con victoria, Señor. Por eso queremos, Señor, orar por los que están enfermos y sean sanados. Orar por los que están atormentados y sean liberados. Orar por los que no han recibido vida y reciban vida en Cristo. Necesitamos poder. Señor, queremos recibir poder para ser testigos de ti en la Florida, en San Joaquín, en Santiago, hasta lo último de la tierra. Ven, hermanos, queremos orar. Vamos a orar aquí adelante. Pidámosle al Señor fuerzas para enfrentar estos 40 días en ayuno y oración. Fuerzas sobre tu vida. Puedes traer también tu situación personal, tu matrimonio.